El libro Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y sus libros de referencia ya de mucho tiempo, con libros como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. También le agradezco que ya llegue el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hay que respaldar de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Ahí en No Apto para Cínicos hay que dejar likes, hay que suscribirse y hay que apoyar económicamente los esfuerzos para que siga hablando de los temas como él sabe, el querido Jaime Hernández. A ambos les mando un abrazo, mi querido Paco. Pues iniciemos hostilidades desde esta mesa tempranera, desde esta mesa mañanera, cuando son cerca de las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo de la Ciudad de México. Vicente, Jaime, buenos días. Antes de que le pegues a Jaime, de que abuses de Jaime, Vicente, déjame ponerle una muliza a Jaime, porque sé que si tú le pegas, me va a pegar a mí. Es así la lógica de Marco Rubio, ¿cierto? Ya me habías asustado, ya me habías asustado. Esa es la lógica de Marco Rubio. No, Vicente Jaime sabe que yo tengo otra teoría. Ayer más o menos en la tarde le mandé una palabra para ver si la podía más o menos él entender. Y pues yo sé que le iba a entender, pero quería estar seguro. Y a partir de eso yo desarrollo otra teoría. A ver, Marco Rubio estaba cantinfleando, claramente. No sabe lo que está pasando. Pero tengo mi teoría es, en realidad Donald Trump quiere una guerra prolongada, lo más que se pueda. Sí, ciertamente lo manipula Benjamín Netanyahu, lo manipula el príncipe heredero de Arabia Saudita, también, que los dos, el príncipe heredero como Benjamín Netanyahu, son psicópatas asesinos, psicópatas homicidas, para que no suene tan fuerte, pero son asesinos, los dos. Pero si decimos eso, le quitamos la carga a Donald Trump. Donald Trump es igual que ellos dos, un psicópata asesino. Así que lo que hace Donald Trump en Irán es atacarlo. Quería la guerra, ya estaban, ya hay evidencia de que estaban a punto de llegar a una solución con el gobierno del Ayatollah Khamenei. Hay todas las evidencias de que estaban llegando a un acuerdo. Trump no quería un acuerdo. No quería un acuerdo. ¿Por qué? Porque la guerra le sirve para desviar la atención de varias cosas. Pero la más importante es que le sirve para desviar la atención de que ya hay evidencias sólidas en este momento de que en los archivos de Jeffrey Epstein aparece como un homicida que participó además no solo en la depredación sexual de niñas, sino que participó también en rituales caníbales. Eso es muy evidente, ya es muy claro. Así que, y también es evidente que el FBI ha escondido miles de referencias en los archivos Epstein. Así que esto le sirve, por un lado, para ocultar todo eso. Imagínate de pronto despertar y que tienes un presidente que sí es un homicida, tienes un presidente, ya digo, no digo depredador sexual, porque sí es un presidente pedófilo, eso ya es clarísimo, pero un presidente caníbal, eso está muy fuerte, ya hay sólidas evidencias de que, no solo indicios, de que así asesinaban a niñas para comérselas, y eso está así, incluso para pronunciarlo y para decirlo como una idea, parece descabellado, pero así es. Entonces, por un lado, le sirve para eso. Por otro lado, una guerra prolongada, controlada, eso pensaban ellos. Ahora digo, ¿a dónde estuvo el error de Trump? Una guerra prolongada con Irán, controlada por Estados Unidos, le serviría para otra cosa, para eventualmente cancelar las elecciones intermedias, de lo que sí, aunque digan que no, sí tienen miedo. El problema de Israel ya sabemos lo que quiere, eso no hay ningún problema. Lo sabemos hace mucho tiempo. Israel lo que quiere es
aplastar a Irán y controlar todo el Golfo y controlar a todos los países árabes, y a partir de ahí quienes vengan después de Netanyahu crear el gran Estado israelí en varios estados del Golfo. Así que para mí Trump esconde eso. ¿Qué les falló? ¿Qué falló en el ataque a Irán? La respuesta. Nunca, ni Trump, Marco Rubio, lo he visto no en esta entrevista, en estas declaraciones, en otras, lo he visto aturdido y señaló que no esperaban una respuesta de tal naturaleza, de tal forma que la CIA no investigó bien todo lo que tenía, el arsenal que tenía escondido el ayatollah Khamenei, ahora extinto, ¿va? No investigaron. La CIA es muy común que haga eso, que guíe erróneamente al presidente de Estados Unidos en cualquier época. Y eso les falló. La respuesta de Irán los sorprendió. Lo dijo Marco Rubio, ellos pueden fabricar o tienen capacidad para fabricar al día hasta 100 drones inteligentes, pero nosotros solo tenemos capacidad de fabricar seis destructores de drones. Así que eso es para mí cómo se resume la situación, Vicente. Para mí, no le debemos quitar a Trump su participación en esta guerra diciendo, pues lo maneja Netanyahu, sí, o lo maneja el príncipe saudí, príncipe heredero saudí, que es un asesino. Ya conocemos la historia del periodista del Washington Post al que mandó asesinar, y lo hicieron cachitos, por eso lo digo. Sí, eso está evidencia de sobra. Así que para mí ahí se resume, Vicente. Trump. Sí, Vicente. Me hiciste acordar con el inicio de que si Jaime le pega a Vicente, y entendiendo el origen cubano de Marco Rubio, voy a hacer una broma, espero que no sea de mal gusto, por la seriedad del asunto, pero me acordé de aquella de Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé ese le es pegó a justamente, Muchilanga, Vicente. y así, y ahora tenemos a las grandes potencias queriéndose madrear entre sí. Creo que Arabia Saudita ya se sintió porque Estados Unidos no lo respaldó como esperaban. Absolutamente. Traen un desmadre, pero así me acordé ahorita de Bongo le dio a Murundanga o Burundanga le Sí, dio es a Bernabé. justamente, Vicente. Y nada más Que déjame por darle el cierto, último golpe que a por Jaime. cierto, que por cierto, lo decía por lo de cubano porque la hizo muy famosa Celia Cruz. Entonces, Sí, claro. yo creo que Marco Rubio dijo, mira, aquí encontré una táctica. Es más, estaba escuchando, yo creo que con su piña colada en Miami, en algún momento Marco Rubio dijo, aquí está, la gente se va a tragar esta explicación que vamos a dar por haber bombardeado Irán. Porque Ni como... Ni Cantinflas lo habría hecho mejor, Vicente. Mi Sí, pero querido mira, Jaime. déjame darle nomás lo último, porque esa fue la palabra que le mandé ayer a Jaime. ¿Qué está haciendo Donald Trump? Quitando de lado que quiere anular las elecciones intermedias, protegiendo una pornocracia, protegiendo a una élite no solo de Estados Unidos, del mundo. Y ahí incluye a mexicanos, ¿sí? ¿Cuántos mexicanos hemos visto en las listas Epstein, empezando por Ricardo Benjamín Salinas Pliego? Europa, Gran Bretaña, está protegiendo esa pornocracia que creó Jeffrey Epstein y de la que no salva nunca, nunca se va a salvar Donald Trump, Vicente. Para mí se resume así. Lo otro es quitarle la importancia al papel que juega Donald Trump. No, pues es que Netanyahu, ya lo dices tú, Burundanga le dijo que atacara y Surundanga le dijo que no. No, Donald Trump es responsable de eso y también del genocidio de los palestinos, Vicente y Jaime. Buenos días, Jaime. Oigan, con razón sentía que mi hombre lobo salía. Me están diciendo que si vi el eclipse. ¿A poco hubo eclipse? No me di cuenta, pero bueno. Yo decía, el hombre lobo se quiere salir así como que ando de mal humor hoy. Dije yo, a lo mejor es la alergia y no, ha de ser el eclipse. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Good morning, caballeros. Good morning, pues sí.
Ya me madreó Paco, por tu culpa. Ya me madreó Paco. El maestro Paco, yo ya llegué a la conclusión, fíjate, que el maestro Paco me tiene envidia. Desde Ah, que, cabrón. desde que se enteró de que que Sergio Mayer y yo vamos al mismo gimnasio, me trae asoleado el canijo. No, no, Oye, no, no. por cierto, Pero no solo al mismo, Jaime, no solo lo envidio, fíjate, hoy se levantó a las 5 de la mañana, a las 6 ya estaba esperando para entrar en Sin Censura. Jaime, ¿Cómo, me está queriendo quitar el papel. cómo sabes? Me estás espiando, ¿eh? Me estás espiando, Es Paco. Ceci la que le está filtrando la información. Oye, Jaime, aprovecho para invitarte, si puedes, te mando la información más tarde, a la Feria del Libro de Cuernavaca, porque necesitamos que entres así como entraste a la Feria Internacional del Libro del Zócalo, así partiendo plaza de negro, así con saco bien guapote, con tu No, bastón. pero me va a tener más envidia. Me va a tener más envidia el maestro Paco. Si Pues ojalá. supieras si supieras lo que le dicen en su programa, Ah, ¿a sí. quién te pareces, Jaime? ¿Ve? ¿A George No lo Clooney digo o a quién? yo. Mira, esa es otra. Fíjate, me tiene envidia porque se enteró que Sergio Mayer y yo vamos al mismo gimnasio. Y luego en el programa me dicen que me parezco, cosa que es cierta, a Jorge Rivero, al Chayán, a Ricky Martin. Eso lo tiene así de envidia. Bueno, ya, serenémonos. Ojalá que nos puedas acompañar en Cuernavaca, mi querido Jaime. ¿Cuándo es? Pero, ¿tú te acuerdas, Paco, de las fechas? ¿Cuándo es? No, son como la última semana de marzo, ¿no? Sí, la última. Ah, O sí, la antepenúltima. Luego, no, luego te sí, confirmamos, Jaime. es Vale. el Son 2 días. 27 y 28, creo. 27 y 28 de marzo. Mientras estamos en el programa, busco la fecha, Jaime, para que te Oja, prepares y no tengas. Pero ahora te vamos a amarrar sentado antes de que llegues, si no vas a llegar partiendo plaza. No, no, Jaime, no me la vuelves a pegar. Bueno, mi querido Jaimito, ahora sí. 28, 27 y 28 o 28 y 29 de marzo, Jaime Hernández. Ah, ok, perfecto. Yo creo Para que que sí te voy. vayas preparando. ¿Eh? Ahora Bueno, sí, mi querido Jaimito. bueno, híjole, es que hay un montón de cosas de verdad que se cruzan. Oye, estaba escuchando el alegato de Andrea Chávez. Mm. Le guste o no a Morena, cuente o no con la bendición de la presidenta, yo veo a Andrea Chávez muy firme como candidata, ¿eh? Y ojalá, porque realmente yo creo que Andrea Chávez no solo es una chica, yo en mi vida como periodista, y lo he dicho muchas veces, tienes a lo largo de tu carrera como periodista pocas oportunidades de encontrarte o toparte de bruces con personalidades que entran dentro del catálogo de agentes del cambio. Un agente del cambio, Andrés Manuel López Obrador. Otro, Claudia Sheinbaum, y lo está demostrando. Pero Andrea Chávez, desde mi punto de vista, tiene esa estrella. Ha sido un agente del cambio. Lo hizo desde que empezó jovencita, ahí metiéndose en medio de esta crisis humanitaria de las muertas de Juárez. Es una chica brillante, es una chica muy combativa y es una mujer que en muchos sentidos encarna el espíritu, el carácter de una chihuahuense. Es Además decir, le tiene tomada la medida a Maru Campos también, ¿eh? La tiene marca personal. exactamente, y ha habido una guerra desatada desde hace cuánto tiempo contra Andrea, no solamente desde la gubernatura, por cortesía de la señora Maru Campos, sino también desde las filas internas de Morena, que le han tirado duro. Así es que yo creo que esta mujer ha demostrado su valía. Es una mujer que tiene una rapidez mental impresionante, es una mujer preparada. eh, y yo creo que el caso de Andrea Chávez concita admiración y al mismo tiempo envidia. ¿Por qué?
porque es una mujer joven, es una mujer brillante, es una mujer muy guapa y es una mujer muy capaz. Estos factores la convierten en cuánta gente no le tiene al mismo tiempo miedo y admiración. Así es que yo no sé cómo vayan a salir las encuestas, la famosa encuesta, pero creo que Andrea Chávez está en primer lugar, diría yo, en esta batalla que va a ser difícil, cuesta arriba para los otros candidatos que aspiran a la gubernatura de Chihuahua. Cambiando de tema radicalmente, fíjense que eh, ayer contemplamos con realmente, es cierto, ahí es este juego de que te pago a ti, luego me pagas allá, y lo hicimos así porque teníamos miedo de las instinto criminal de Netanyahu, porque incluso Donald Trump ha dicho que Netanyahu había amenazado con soltar la bomba nuclear. Ustedes saben que Israel tiene 100 cabezas nucleares. Es un asesino. A lo largo de toda su carrera, desde que empezó Benjamín Netanyahu, su único objetivo ha sido eliminar a Israel, provocar un cambio de régimen. Bueno, sus deseos se han cumplido. Encontró al hombre más manipulable del mundo, que se llama Donald Trump, y manipulable quizá porque Benjamín Netanyahu tiene muchísima información sobre Donald Trump. Jeffrey Epstein se ha demostrado, era un activo del Mossad. Jeffrey Epstein ha tenido contacto y se lo pasó al Mossad, videos, audios, fotografías. Se sabe que Donald Trump es un hombre que violaba, maltrataba. Hay versiones horrorosas de cómo incluso llegó a ordenar el asesinato de sus hijos no natos. Así es que es increíble la forma en que Estados Unidos, a pesar de tener un sistema de inteligencia de los más avanzados, no haya previsto este escenario. El llamado candidato manchuriano, que es un candidato que obedece, es un títere de poderes extranjeros, ¿no? Entonces, ayer contemplaba yo a Marco Rubio modificando, están haciendo, ¿sabes?, malabarismo retórico. Primero fue que la excusa que le dio Donald Trump y Marco Rubio a los 8 miembros de la famosa pandilla de los 8, que son 4 senadores republicanos y 4 demócratas, les dijo, es que hay una amenaza inminente de Irán contra nosotros. Ese fue el primer argumento. Y por eso dijeron, bueno, si es una amenaza inminente y ustedes tienen información de inteligencia, pues, ¿qué podemos hacer? Ahora se descubrió que eso no era cierto, porque apenas ayer o antier, los servicios de inteligencia dijeron, esto no es cierto. Lo que dijo Trump y Marco Rubio, esto no es cierto. No hay información que sustentaran ese supuesto. Ahora se ha sacado de la manga esta historia de que estaban enterados de que Benjamín Netanyahu iba a golpear, pero esa historia la manejaron desde el pasado mes de junio del 2025. Ahora se han vuelto a sacar de la manga otra historia diciendo que ahora ya no son ni siquiera el armamento nuclear, ahora son los misiles. Dicen, no, es que tienen unos misiles muy potentes, así es que tenemos que eliminarlos, ¿no? Y Benjamín Netanyahu ha ido más lejos diciendo que Estados Unidos e Israel están bombardeando Irán en nombre de la humanidad. ¿No te jode? Y además otra cosa, ¿no? A mí me llama la atención desde el primer momento la muerte de estas 181 niñas que los medios de comunicación occidentales no han mencionado casi para nada, para nada. Es realmente, y esto te demuestra que a Israel y Estados Unidos les importa un carajo la pérdida de vidas humanas. Ayer le preguntaron al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que qué opinaba de las muertes de civiles que estaban causados porque han bombardeado escuelas, han bombardeado hospitales. Y Pete Hegseth respondió al viejo estilo de los militares. Nosotros no entramos en la contabilidad de muertes. Nosotros cumplimos con una misión de forma contundente. Nuestra gente está preparada para eso, ¿no? Qué poco vale la vida para este par de criminales, para Trump, para Pete Hegseth, para Marco Rubio y para el señor Netanyahu.
Pero fíjense lo que son las cosas, ironías del destino. Esta mañana amaneció un comunicado en la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, en la que prácticamente les dice a los ciudadanos de Estados Unidos y a cualquiera que quiera escapar de Israel, tienen que buscarse la vida. Hay autobuses que están partiendo de tal sitio, pero ya no es nuestra responsabilidad. Se han visto desbordados por la cantidad de gente que quiere abandonar Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades como Haifa, Nablus, etcétera, etcétera, etcétera. Están acojonados, huyen como ratas después de provocar el bombardeo continuo. Anoche fue terrible, un intercambio de bombardeos de Irán a Israel, Tel Aviv. Fue increíble anoche. Anoche también, y aquí hay versiones encontradas, el bombardeo con un par de drones de la embajada de Estados Unidos en Riad. Las escenas de anoche son realmente espectaculares, cómo consiguieron los iraníes dar en el blanco contra la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita. Y también hay muchas versiones encontradas sobre el atentado contra una de las refinerías más importantes de Aramco, la industria petrolera más importante de Arabia Saudita y también de Qatar. Aquí hay versiones encontradas porque algunos dicen que fue Irán, pero otros aseguran que fue una operación de bandera blanca, es decir, una operación encubierta que realizó Israel, agentes del Mossad que habrían sido detenidos en Arabia Saudita. Y la pregunta es, ¿por qué Israel está realizando atentados en Arabia Saudita? Pues para terminar de convencer a la población de que Irán es el verdadero enemigo, que son unos criminales. Y, en fin, esto está yendo, es todo un compendio de operaciones encubiertas, y Estados Unidos se ha visto rebasado por este bombardeo continuo de misiles. Y Estados Unidos no ha tenido más remedio que modificar su estrategia sobre la marcha. Hoy se supo nuevamente que Irán confirmó que efectivamente había atacado el portaaviones Lincoln. No dice que lo dañó, pero dice que lo obligó a replegarse a una posición, a una distancia mayor. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando entonces es que Estados Unidos ya se dio cuenta que no puede acercarse ni con portaaviones ni con tropas, porque mientras tenga misiles, Irán no puede arriesgar ni a Lincoln ni al Gerald Ford. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ayer daba una pista Marco Rubio y el presidente Donald Trump decían que ahora vienen los bombardeos más duros. ¿Qué significa esto en términos de logística? Significa que a partir de ahora van a empezar bombardeos a través de los B-52 que vuelan a muchas alturas de distancia con bombas enormes, y estos aviones solamente pueden salir de la isla Diego García. Ustedes saben que la isla Diego García, que está lejos de este teatro de operaciones, pero es un lugar seguro de suministro para el reabastecimiento de los barcos, pero sobre todo de los bombarderos B-52. Aquí, ayer mismo, Donald Trump sorprendió al acusar al primer ministro del Reino Unido de haber retrasado la presencia de cazabombarderos B-52 en la isla Diego García. Yo no sé si ustedes conozcan más o menos la historia de la isla Diego García. La isla de Diego García, por cierto, se llama así en honor de un conquistador, un tipo de estos exploradores españoles, Diego García, que formó parte de esta misión que hizo el cruce por el estrecho de Magallanes. Y aunque Diego García nunca puso un pie en la isla de Diego García, es decir, que lleva su nombre, un cartógrafo le puso el nombre de Diego García en honor a este explorador español. Este explorador español ya muerto nunca supo que le iban a poner ese nombre a esa isla de infausta imagen y memoria, ¿no? Bueno, el caso es que quien tiene ahora el control, digamos, hasta cierto punto, el control soberano de la isla,
son los británicos. Los británicos llegaron en 1961 por ahí, sacaron a toda la población, la amenazaron, la sacaron de la isla para construir una enorme base militar junto con Estados Unidos. Pero la soberanía la tiene el Reino Unido. Entonces, cuando Trump le dijo, oye, vamos a usar la isla Diego García, el primer ministro británico le dice, no, porque no quiero arriesgarme. Si te doy permiso para acceder a la isla Diego García, Irán va a agarrarla contra mí y voy a tener atentados terroristas en Londres, etcétera, etcétera. Pero después de ver que Donald Trump estaba en problemas porque se ha visto obligado a replegar sus portaaviones, los iraníes le están poniendo hasta por debajo de las orejas, dice, bueno, ok, ya puedes usar la isla Diego García. Entonces van a empezar a utilizar la isla Diego García para desde ahí los B-52 empezar a machacar. Sobre todo van a machacar los túneles que durante décadas desarrolló Irán para esconder los misiles, los drones, etcétera, etcétera. No se sabe hasta qué punto Estados Unidos e Israel disponen de un mapa fiable sobre dónde están estos túneles, porque los iraníes se prepararon durante décadas, escondiéndoles a grandes profundidades. Entonces, esa es la siguiente fase. Y Donald Trump ayer utilizó una expresión que dejó preocupados a muchos, porque dijo, y ahora viene la grande, the big one. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Viene una bomba nuclear? Es lo que está sugiriendo Donald Trump. El tipo es un incompetente, no reconoce que preparó esta escalada militar sobre las rodillas. ¿Por qué? Porque tiene miedo de lo que sigue ocurriendo con los archivos Epstein y tiene miedo de los resultados de las elecciones de medio término. Por cierto, es curioso, tanto Donald Trump como Benjamín Netanyahu, ambos enfrentan elecciones el próximo mes de noviembre. Así es que a ambos les conviene salir bien de esta guerra. Yo, francamente, lo dudo, dadas las consecuencias que hemos visto. Ayer intentaron nuevamente penetrar a la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Siguen las refriegas en Pakistán, en Islamabad. Hay gentes muertas que intentaron penetrar la embajada de Estados Unidos en Islamabad. En Líbano, Estados Unidos sigue machacando a Hezbollah, hay más de 60 muertos ya. En fin, esto es ya el caos, el caos. Por eso a Estados Unidos le urge que salgan cazabombarderos B-52 de la isla de Diego García para machacar y así tratar de evitar que Irán haga uso de sus misiles que tienen horrorizados, despavoridos a los israelíes y a los estadounidenses. Y aquí le dejo como mi saque de salida. Déjame proponerle al querido Paco, si quiere seguir con este tema, adelante, pero también habría que comentar que ayer se realizó el tan anunciado funeral de Nemesio Ceguera Cervantes, mi querido Paco, y hay muchas cosas que también mencionar. Por ahí un fotógrafo presuntamente estudiante del TEC, creo, que fue golpeado, de origen italiano, creo. Hasta eso resultó novedad por presuntamente haber sido golpeado por intentar tomar las fotografías en donde fue sepultado el capo. Obviamente le hemos pedido a Ceci que cuide las imágenes pues porque hay sangre y estas cosas, pero pues ahí también quedan estas imágenes con un gran despliegue de seguridad, mi querido Paco. Ayer fue una jornada muy interesante por los símbolos, por lo que pudo haber ocurrido, incluso hasta el color del féretro, en fin, muchas cosas, mi querido Paco. Vicente, sí, no, todos temas importantes. Mira, solo y para observar, Jaime y yo llegamos a la misma conclusión, a la misma, sí, pero con diferentes métodos y explicaciones, pero llegamos a la misma conclusión sobre lo que pasa en Irán y por qué declararon la guerra, ¿sí? Luego, déjame decirte, mira, Estados Unidos e Israel están en guerra matando soldados.
y claro, también Irán responde matando soldados de Estados Unidos. Mientras Barron Trump, el hijo de Donald Trump, sí, que tiene edad para estar en la guerra, está guardadito en casa, con lo mismo que Donald Trump, que es un cobarde, nunca quiso prestar servicio militar. Así que es una guerra sin sentido. Y por otro lado, está documentado, la semana pasada se documentó que Yair Netanyahu, el hijo de Benjamín Netanyahu, que podría estar o debía estar en la guerra, vive en Miami en una mansión de 680 millones de dólares al año, con seguridad personal financiada por el Estado de Israel. Por el Estado. Así que. Nada más para confirmar, ¿de cuánto, Paco? 680 mil dólares. 680 mil dólares por año. Así que ahí tiene nada más, es una guerra sin sentido, pero los dos, el magnate estadounidense como el Satanyahu, como le dicen, tienen a sus hijos ¿a dónde? Protegidos, resguardados. Ahí tienes esa guerra india. Ahora, nada más para ponerle fin a ese tema, que y luego, mira, tienes el caso de Maru Campos, su casa dorada. ¿De qué color? Vi las fotos, es el féretro de Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, dorado. Ahí tienes tú quienes doran sus viviendas. La de Maru Campos dice que son hojas de oro, ¿no? Supongo que la de el Mencho también son recubierta en oro. Solo los delincuentes cubren en oro y solo los delincuentes se exhiben así. Y mira, no es es muy responsable, lo digo con toda responsabilidad. Maru Campos acaban de exhibirla, ¿no? Es dueña de una mansión en un exclusivo residencial privado y está llena de eso, Vicente, más de 30 millones de pesos. 1,200 metros cuadrados, además de 600 metros cuadrados adicionales que llegan casi a 6 millones de dólares. Así que María Eugenia Campos Galván, conocida más como Maru Campos, suma otro puntito negro a su historia, que está marcada por el derroche, la corrupción. No solo recuerdas, no, ahora es su mansión, pero ella está documentado que recibió miles de millones de pesos, no miles, millones de pesos de la nómina secreta de César Duarte. Por años cobraba mensualmente, cuando era coordinadora de la legislatura de Chihuahua, estaba en las nóminas de César Duarte. Así que ella cobró recibió sobornos por lo menos de 11 millones de pesos entre 2014 y 2016, cuando era diputada local. Y hay que recordar que estuvo vinculada a proceso por cohecho. Un juez de control la vinculó por el delito de cohecho pasivo, derivado de las investigaciones mencionadas. Hay por lo menos 34 recibos de aquella nómina secreta autenticados con su firma. En 2025 por lo menos hubo informes de acusaciones a César Duarte de sobornar a Maru Campos para que ya como gobernadora facilitara la libertad de César Duarte Jaques. Así que, y luego hay financiamiento ilícito, por lo menos sospechas bien fundadas de su mansión dorada. Se han denunciado actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, así que, y luego, bueno, ustedes saben, por lo menos 1,200 millones de pesos le ha entregado a la vieja prensa o a la prensa corporativa para que no publiquen cosas sobre ella y la laven cada que se pueda. Pero se ha probado también que es una persona que le gusta amenazar, intimidar a periodistas, a empresarios. Hay audios y de escándalos
en los que se hay abiertamente amenaza e intimidación a empresarios también, no solo periodistas. Así que tú son acusaciones sistemáticas no basadas en indicios, sino su casa dorada o su mansión dorada, pues una prueba. Los recibos en la nómina de César, nómina secreta de César Duarte Cáquez, pues ahí están, tampoco es un invento. Así que tienes ahí todos. Y con lo que empecé, pues tienes ahí ¿cómo se llama? Tienes ahí los gustos similares a los de el Mencho, cuyo funeral, entonces, arrancamos con eso, pues fue un espectáculo, ¿sí? No solo por el féretro recubierto en oro, sino por la presencia incluso de su hija Laisha Michelle Oseguera González, quien sorprendió porque está acusada por la desaparición y secuestro y desaparición de 2 marinos en 2021, Vicente. Así que tienes un espectáculo, el Mencho, el operativo para capturar al Mencho, fue una noticia a todos lados, pero ahora en su muerte, ahora es un espectáculo, es hacer un espectáculo de un personaje que utilizó la violencia extrema como norma para consolidar su imperio criminal, de un personaje criminal que usó el lavado de dinero como si fuera una tintorería de su casa. Y para mí falta algo muy importante. Sí se ha denunciado la complicidad de presidentes municipales, se ha denunciado la complicidad de regidores con él, pero para mí faltan, Vicente, los gobernadores de Jalisco que lo protegieron. Y yo, además, porque hay evidencia de sobra, no lo digo ahora. En 2012, cuando Emilio González Márquez, gobernador del PAN, liberó al Mencho, ordenó o hizo negociaciones para liberar al Mencho, ahí empieza la protección del PAN en general y en específico en el estado de Jalisco. Sí, lo liberaron por órdenes de García Luna y de Felipe Calderón, pero los gobernadores, en este caso del PAN, tuvieron mucho que ver. Emilio González fue el primero y después, ahora ya murió asesinado, pero Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador del PRI, permitió toda la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando solo en Jalisco. Y después hay evidencia sólida de que Enrique Alfaro Ramírez fue otro gran protector y que tenía un gabinete criminal. Así lo creó Enrique Alfaro Ramírez. Y para mí hay que llegar hasta allá. Y por último, mira, nada más hay que decir, Pablo Lemus Navarro, cuando fue alcalde de Zapopan y cuando fue alcalde de Guadalajara, él permitió y promovió homenajes a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, cuando estaba en su en su máxima expresión de poder, Vicente. Así que para mí, allí tienes los temas redondos. Y ya nomás para cerrar, porque Jaime sabe mucho más de eso que yo, la presencia de la señora Trump en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues es una burla. Es una burla. ¿Por qué? Porque si alguien ha hecho de la ONU una basura, si alguien ha hecho que la ONU sea un cero a la izquierda, es precisamente el gobierno de Estados Unidos. La ONU sirve para un carajo y la presencia de Ivanka Trump nos dice eso, Jaime y Vicente. Así es, déjenme saludar también al querido Norman Pearl, que va llegando a la mesa. Buenos días, Norman. Antes de escuchar a Norman, voy contigo, Jaime, en la segunda vuelta. Buen día. Buen día. A mí me gustaría un poco, ¿saben? Yo eché en falta ayer en los grandes medios de comunicación, incluso en los medios de comunicación del Estado, una buena crónica del funeral del Mencho. No para glorificarlo, no para hablar bien del Mencho, no, pero para hablar realmente del poder del Mencho en el estado de Jalisco. Fue una cosa impresionante. Y esto habla mucho de esta subcultura
de la violencia, de cómo, vaya, si uno tuviera que hacer un estudio sociológico, sería formidable. Y aquí, generalmente en los funerales, es cuando la gente rinde tributo a quienes consideran hombres respetables, hombres de bien, y aunque sabemos que el Mencho era un criminal, era un asesino, era un hombre que asesinaba sin contemplaciones, sus incondicionales lo veneraban como un patrón, y esta subcultura del narco realmente penetró en Jalisco en todos los niveles, por donde se le quiera ver. Y es que si uno se da un tiempo de viajar y estar por Jalisco, se va a dar cuenta que el poder del Mencho se extendía por todo el estado. Derecho de pago de piso, sobornos a cuerpos policiales, sobornos a políticos. ¿Me estás escuchando, Enrique Alfaro? Y también, yo no creo que el gobernador actual, señor Lemus, haya estado al margen de muchas de estos, pues sí, acuerdos en lo oscurito, ¿no? El poder del Mencho realmente era, yo realmente viendo las imágenes, uno se queda boquiabierto. A mí me recordó un poco también esta misma cultura eh, de que se practica en Culiacán, Sinaloa, con personajes como el Chapo, con personajes, toda esta subcultura, la música, la moda, las novias de los narcos, las residencias construidas que se tornan en en palacios, la narcoarquitectura, la narcomúsica, las llegadas de los narcos a los restaurantes que cierran y te pagan toda la comida, en fin, toda esa cultura no ha sido erradicada porque penetró, caló muy hondo en estados como Jalisco. Y eso no se elimina de la noche a la mañana, ¿eh? Eso no se elimina de la noche a la mañana. Y estos zopencos de la oposición, que son muy rápidos a la hora de enjuiciar a los demás, ya desde que empezó el gobierno de Claudia Sheinbaum y antes con Andrés Manuel López Obrador, aseguraban que Andrés Manuel y Claudia formaban parte de todo esto, ¿no? Yo francamente, ¿ustedes se imaginan a Andrés Manuel formando parte de esta narcocultura o a Claudia Sheinbaum? La verdad, no. Yo creo que la narcocultura va más con personajes como la gente del PRI, la gente del PAN. Vimos, la verdad que la clase política del PRI, del PAN es cochambrosa, cochambrosa. Ayer veíamos la detención de esta mujer en Nuevo León. Ay, se me va el nombre. Que en la Barrón, mañana, ¿no? ¿eh? De apellido Barrón, ¿no? Exacto, que le preguntaron a la presidenta en la mañana, dice: "Hay suficientes evidencias en su contra". Entonces, yo creo que, tanto el PRI como el PAN, no se han dado cuenta del carácter tan cochambroso que les acompaña, y por eso esta persona, Karina Barrón, aquí, cómo, esta mujer del PRI, es que representan lo peor, de verdad, lo peor. Y esta subcultura de la corrupción, el caso de Maru Campos, es que uno dice, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? El reportaje, bueno, bastante bueno, por cierto, de Sin embargo, desnudando a esta mujer, es magnífico. Me hubiera gustado que hubiera ido más a más ese reportaje, pero en principio es suficiente para retratar a una mujer que, hasta la médula, es corrupta, ¿no? Entonces, yo creo que, falta mucho por hacer, ¿eh? Solamente ver el funeral ayer del Mencho, dije: "No, esto no lo erradicas". ¿Cómo erradicas la narcocultura que ha penetrado, ha enraizado tanto
A mí me acordé mucho, ya sé que las comparaciones son odiosas. Cuando yo llegué a Afganistán, yo me acuerdo que hablaba con una mujer que usaba el burka. Y entonces le digo: "Oiga, señora, quítese el burka, porque ya están aquí las tropas que vienen a liberarlas, ¿no?". Y me dice: "No, señor, no me lo quito, porque esto, se van a ir los gringos, van a llegar como se fueron los rusos, como se fueron los británicos, y esto va a seguir". Así el narco. Es una ¿sabes? Tiene un carácter tan corrosivo la cultura del narco que penetra hasta el fondo, lo corrompe todo, todo. Así es que yo creo que va a tardar mucho ese estado en recomponerse, dejar atrás esta etapa en la que dejaron Jalisco lleno de fosas comunes, centros de entrenamiento, componendas entre el poder político, negocios, a nombre de muchos negocios, muchos apartamentos, muchos edificios en Guadalajara, en Puerto Vallarta, pertenecen al Cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo van a meter reversa, ahí el gobierno de México, el estado de Jalisco? Y yo creo que es una buena pregunta. Bueno, y Mm. aquí para que mi amigo Norman Pearl, a quien le doy los buenos días, tenga la oportunidad de hablar. Y nada más por no dejar Simón Levy, este personaje que ha tomado pues cierta relevancia después de ser mencionado por la propia presidenta. El gobierno del expresidente López Obrador permitió la infiltración de cientos de células iraníes en México, sí, presuntamente usando cientos de campos en Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, para prepararlos y cruzar a Estados Unidos como inmigrantes indocumentados, bajo la creencia de que fue un acuerdo con el régimen iraní. Creo que las autoridades ya los están buscando. Eh, ya presenté pruebas, evidencias, incluyendo acciones del gobierno de México y la Guardia Nacional junto al Cártel de Jalisco Nueva Generación y grupos de radicales islámicos. Bueno, total, haciendo una conexión entre Irán, el cártel, López Obrador. No sorprende de Simón Levy, pero en momentos en que también Anabel Hernández ahora anda con Carlos Alarraqui dándole vuelo a eso de los millones que entregaron a Noroña y que terminaron en la campaña de Claudia Sheinbaum, tampoco sorprende. Mi querido Norman, buenos días. Ahora sí, sírvase, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos Vicente, Paco, Jaime. Pues es un gusto. Buenos días también a la audiencia. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes aquí en Sin Censura. Yo quisiera empezar por el ridículo que hizo Melania Trump presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU, le corresponde a Estados Unidos, y hablando en beneficio de la niñez, en beneficio de la protección, de la necesaria protección a la niñez, pero omitiendo la matanza, el asesinato en masa de 180 niñas en Irán por parte de Estados Unidos y de Israel. Hoy por hoy, y ya yéndonos a Israel, a Medio Oriente, pues vemos que la coalición Epstein, como se le llama ahora, que es Estados Unidos e Israel, pues tienen malas noticias. Por ejemplo, Tucker Carlson asegura que fueron detenidos agentes del Mossad, fíjense nada más, en Qatar y en Arabia Saudita, y los medios iraníes, por su parte, informaron que el ataque a la refinería, esa refinería que viene incendiada, que es una de las grandes refinerías del Medio Oriente, fue llevado a cabo por Israel, no por Irán. Lo que sí fue bombardeado en Arabia Saudita fueron la embajada estadounidense y también una base militar. Así que bueno, son, insisto, malas noticias para la coalición Epstein. El domo de hierro, ese poderoso domo de hierro, pues ya resulta ser que por momentos parece ser una coladera, ¿no? Porque están llegando muchísimos misiles de Irán,
y están causando destrozos que por supuesto nunca van a reconocer el gobierno de Israel. Y también hay cosas que son dramáticas. Por ejemplo, vámonos por partes. La ministra de Exteriores del Reino Unido dice que es escandaloso que Irán se defienda, ¿no? Que qué absurdo que hubiera contestado los ataques de Israel y Estados Unidos. Esto nos dice un poco la mentalidad que se está aportando a una condición tan clara como ha sido una agresión que a todas luces fue absolutamente injusta. Sin embargo, también hay que decirlo, ya el Medio Oriente, los países del mar, del Golfo Pérsico, perdón, han abiertamente señalado a Estados Unidos que no quieren que se utilicen sus bases para atacar a Irán. Se suma también Croacia, que prohíbe que su territorio sea utilizado para ese propósito. Y fíjense nada más, todavía España también. España ya prohibió en sus 2 bases gringas que han sido tan cuestionadas por el pueblo español, ya prohibió a Estados Unidos que las utilice para atacar a Israel. Así que, pues no la tienen todas consigo, parece que se va inclinando la balanza, por lo menos en el Medio Oriente y en algunos países europeos en favor de Irán para evitar que esta guerra trascienda, que esta guerra sigue. Nosotros sabemos perfectamente bien que bloquear el estrecho de Hormuz representa pues un impacto de carácter económico en el mundo y energético, por supuesto, que se va a ir traduciendo en problemas para todo el mundo, incluyendo los propios Estados Unidos, porque finalmente sus importaciones seguirán subiendo de precio. Así que bueno, el estrecho de Hormuz, mientras más tiempo siga bloqueado, el mundo lo habrá de resentir. Entiendo perfectamente bien que solamente barcos rusos y chinos pueden pasar por este estrecho por disposición de Irán, y esto seguramente, insisto, va a hacer una diferencia en el mundo. Japón, por su parte, dice que tiene 240 días de reservas de petróleo y que pues, por el momento no está tan preocupado, pero que busca que se resuelva esto pronto. Yo creo que una noticia que no surge ahora, que surge desde julio, que después se le da vuelo en febrero, es una noticia que insiste en mantener vigente el representante por California, Ted Lieu, que dice que los archivos completos de Epstein contienen información de que Donald Trump violó a menores. Así que inició una guerra para distraernos de sus crímenes, dice él. Esta guerra, efectivamente, aparentemente quiere ser un distractor, que Trump quiere utilizar. Pero en Estados Unidos ya hay una revuelta en contra de esta guerra, ¿no? Ya hay abiertos cuestionamientos, no solo de los demócratas, sino del pueblo estadounidense. Y esto siento yo que va a repercutir no solo en el ánimo, va a repercutir en las posibilidades de que Trump logre salir adelante en noviembre en estas elecciones intermedias. Yo creo que no dimensionó Trump junto con sus asesores, a pesar de que Vance, su vicepresidente, dice que Estados Unidos ha tenido muchos problemas en el Medio Oriente, pero que los anteriores presidentes eran muy tontos y que Trump no lo es. Así que bueno, pues esperemos a ver qué pasa en estos días. Creo que cada hora, cada día cuenta en esta conflagración que alcanza tintes de carácter mundial. Sabemos que China y Rusia muestran su apoyo a Irán. Sabemos que China ha estado ayudando en términos estratégicos para ayudarlo. Sabemos que Rusia también ha proporcionado no solo información, sino algunos misiles. Sabemos también que Irán, y se queja de ello Marco Rubio, que Irán tiene una tremenda capacidad para construir misiles, ¿no? Cientos de misiles mensualmente, cuando Estados Unidos e Israel apenas pueden producir 6 o 7
misiles también que resultan defensivos, ¿no? Bueno, aquí parece que se está dando una inclinación en favor de Irán, pero no hay que olvidar, Irán no cuenta con bombas o con armamento de carácter nuclear, y sabemos perfectamente bien que Israel, en su irresponsabilidad permanente, y el mismo Estados Unidos podrían decidir una detonación que daría al traste con los intereses del mundo entero, mis queridos Vicente, Paco y Jaime. Otra cosa que no hemos mencionado, Bill Clinton en audiencia, ¿no? Y las reacciones de Bill Clinton y los dichos de Bill Clinton. Yo no tuve sexo con esa mujer. ¿Cómo se acuerda uno cómo tienen eco esas palabras de Bill Clinton? Hillary Clinton también puso en su lugar a más de uno, haciendo pues un berrinche o poniendo, o dando el puño en la mesa, poniendo el puño en la mesa, en fin, de las cosas que están ocurriendo. Y lo de la reforma electoral también es muy importante en México, porque ¿qué significa que no se haya presentado ya en dos o tres ocasiones, por lo menos 2 ocasiones, que se haya pospuesto la entrega de la iniciativa a la Cámara de Diputados? ¿Qué significa? Un gran cuidado de la presidenta para presentar una iniciativa la mejor que se pueda, o son golpes políticos a esta reforma electoral. ¿Qué significa esto? Mi querido Paco, vamos en la última ronda, por favor. 2 minutos para que Jaime y Norman tengan tiempo rapidísimo. 2 aclaraciones. Primero, te dije Ivanka en vez de Melania Trump, pero es igual, va una la hija, Melania la esposa, pero cualquiera de las dos habría sido un chiste ahí en la ONU. Cualquiera de las dos fue Melania, es un chiste. Y me piden ahí que aclare lo de Laisha Michelle Oseguera González. Hay fotos, infinidad, de que la hija del Mencho, es la hija menor, por cierto, de los los hijos del Mencho, estuvo ahí en el funeral con otro rostro, con otro look, perdón, con otra forma de vestir, pero esa ella va, Laisha Michelle, y ella fue acusada en 2021, me parece, de secuestrar y desaparecer a 2 marinos. Eso es clarísimo, lo secuestró en Zapopan, así que ella fue acusada por eso. Y bueno, y lo otro, nada más rapidísimo, están mejorando, están ajustando la reforma electoral, ¿no? Para mí no. Están tratando de negociar con el PBM y con el PT de última hora. Eso para mí es clarísimo, porque, y eso hay que darle crédito a Norman fue el primero que lo dijo. Morena y Claudia Sheinbaum Pardo se van a estrellar en un muro reforzado si presentan esa iniciativa de ley que no va a avanzar. Y ciertamente Norman tiene razón, pero para mí el costo que asumirían el PT y el PBM de rechazar la iniciativa sería grandísimo. El PT estaría condenado de inmediato a desaparecer. Y el Partido Verde Ecologista de México tendría un grave problema, porque los dos partidos, si han aumentado su nivel de votación, si tienen presencia en el Congreso, en las 2 cámaras, es gracias al obradorismo. Y el obradorismo está vivo. Les cobrarían las urnas este año, en el 27, discúlpenme, en el 27 les cobraría, y en 2030 desaparecería el PT y al PBM lo reducirían a su mínima expresión. Norman, bueno, yo ya sabes, Vicente Paco Cruz Jiménez en X en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Norman, Jaime y Vicente, buenos días. Mi querido Jaime, vamos con usted. Mira, a mí realmente es que es asquerosa. Desde mi punto de vista, fue asquerosa ayer la forma, es muy vil. Esta imagen a mí es tan abyecta, la presencia de Melania Trump. No lo puedo decir de otra manera, el castellano es para eso. Es una furcia que de repente preside el Consejo de Seguridad de la ONU, y además para hablar de un tema que tiene que ver con la niñez, ¿no? Con la niñez. Y mientras tanto,
pero no le dedicaron ni una sola mención a las niñas, más de 180 niñas muertas en la localidad de Minab. Ayer precisamente se cavaron las tumbas. Miren, estas son las imágenes aéreas de las tumbas que están cavando para enterrar, para rendir homenaje a estas 180 niñas. Qué espectáculo tan bochornoso. Y Melania Trump no mencionó nada, nada en absoluto. Por fortuna, hoy la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha exigido una investigación de estas muertes porque son 180 niñas muertas y más de 95 heridos. Pero como siempre suele suceder, la petición de la Comisión de Derechos Humanos no menciona ni a Israel ni a Estados Unidos, solamente pide la investigación de este crimen, que es un crimen de lesa humanidad. Y por otro lado, déjenme hablar de un tema que va a ser muy interesante desde mi punto de vista. Tatiana Cloutier ha alzado la mano para ser candidata a la gubernatura de Nuevo León. Y esto, vamos a ver si Mariana Rodríguez, la esposa del actual gobernador, le da chance. Hay quienes también se siguen moviendo. Yo creo que Samuel García ya, por favor, debería descartar a su esposa. Ya basta en serio de este espectáculo tan bochornoso de presentar a las esposas como si fueran realmente una opción real. Tatiana Cloutier se me hace una candidata que puede funcionar, pero en fin, a ver cómo salen los de Morena en el caso de Nuevo León. Y ya saben, perdón, los espero a las 14 horas en Opto para Cínicos con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien conocen como Gildy, y ese, mi ideólogo de cabecera que de repente se comporta como un plurinominal, Yago Batusay, desde hace tiempo no quiere dar el comentario editorial, se la pasa detrás de mi perrita Lola, se ha convertido No en le pagas, Jaime, no le pagas. Pues no, es que no, hace lo que se le da a su gana, es como un plurinominal. En fin. Le has quitado protagonismo, le has quitado protagonismo con Brad Pitt y Jorge Rivero. A las 2 de la tarde, no se le olvide, no apto para cínicos, para apoyar con los likes, para apoyar con las suscripciones y para apoyar con los superchats. Que amor con amor se pague, mi querido Jaime. Y mi querido Norman, también hay que decirlo porque lo pone sobre la mesa Jaime. El hecho de que levante la mano Tatiana Cloutier, pues mueve muchas cosas. Ya ves, ahora Colosio anda en Sonora. Seguramente le midió el agua a los camotes y dijo, no me va a dar en Nuevo León, pues voy a mi natal Sonora, y en Sonora anda moviendo pues las aguas, no sé qué tanto, pero pues Colosio buscando acomodarse en donde puede, el senador de Movimiento Ciudadano, para que vean que no es por el pueblo, es por conveniencia. No puedo en Nuevo León, me voy de senador. No puedo buscar la gubernatura, me voy a Sonora. Me parece también, bien lo dice Jaime, de esos bochornosos escenarios de la política mexicana, de los personajes que buscan acomodarse a conveniencia y en donde sea. Bueno, Tatiana Cloutier es la favorita dentro de Morena, incluyendo a Waldo y incluyendo también a quien fuera candidata, la ex candidata priista, que compitiera por Morena y que fuera descubierta por ahí en algunos videos con aquel individuo. Tatiana Cloutier es un personaje interesante, yo la conozco bien, es muy, muy interesante, es agradable, es una mujer sencilla, humilde, bastante ágil para el debate. En fin, Tatiana Cloutier, por cierto, también tendría opción de competir por Sinaloa. Ella es sinaloense, pero tiene toda una vida, hizo toda su vida en Monterrey, en el estado de Nuevo León, y bueno, yo creo que puede tener grandes posibilidades, no solo para ser la candidata de Morena, sino para ganar el gobierno del estado. Deseo lo mejor para ella. Sé que en marzo va a haber estos destapes, y bueno, ojalá que pronto sepamos a través de las encuestas que es Tatiana Cloutier quien va a representar a Morena, que bien merecido lo tiene. Yo lamento muchísimo ese comunicado del PT, fue temerario, fue absurdo, fue
fue una tontería. Morena, digo, el Partido del Trabajo es una rémora de Morena, ha sido rémora del PRD también. Realmente el PT, cuando asegura que eventualmente esta reforma de carácter electoral podría llevar o regresar a México a un partido de Estado, pues es uno de sus grandes errores, es de las grandes equivocaciones. Acuérdense que el PT ha andado arañando la posibilidad de mantener el registro siempre, y yo creo que pronto va a tener una sanción por parte del pueblo de México, mis queridos amigos. Recuerden que a mí me encuentran como Norman F. Pearl en Twitter, donde sí, ciertamente, esta guerra en Irán, en Medio Oriente, pues me ha mantenido muy activo. Y bueno, pues ahí me pueden encontrar en X, y también como Norman F. Pearl, y también me pueden encontrar en Facebook. Con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Antes de que se vayan, a ver, mi querida Ceci, ¿qué dijo la gran periodista de investigación Anabel Hernández? ¿Y en dónde? Por favor, ¿en dónde? Nada más pregunto, ¿en dónde? ¿Con Alarraqui? A ver, ¿qué dijo, Ceci? A ver, ¿qué dijo? Tengo los elementos de prueba. Los elementos de prueba son una serie de documentos judiciales, de documentos de la DEA y de testigos directos de los hechos. Eso no solo me lo dijeron a mí, eso que cómo le entregaron el dinero, un hotelito ahí de paso, en una camita ahí a López Obrador, como si se estuviera alquilando, porque se estaba alquilando para el cártel de Sinaloa, y el cártel de Sinaloa hizo su buena inversión. Se lo entregó el narcotraficante Aforado el Grande, era del Mayo, del Chapo Guzmán, de Arturo Beltrán Leiva. Hicieron una colecta entre los líderes de cártel de Sinaloa, y apoyaron con cerca de más de 25 millones de dólares a López Obrador. Y entonces, pues todos estos elementos, si los tengo yo como periodista, imagínate lo que no tiene el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos. Ya está demostrado que el mayor... ¿Cuándo daría esta declaración a Alarraqui? La retomo porque en ese momento, antes de que saliera el tema del Mencho, Anabel Hernández decía que le habían dado 25 millones de dólares a López Obrador en la polla esta que hicieron, el Chapo, el Mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que muere el Mencho, ahora el Mencho fue el que le dio otros 20 millones de dólares, pero para Claudia Sheinbaum a través de Noroña, que por cierto ya dijo que va a demandar. Y dices tú, cabrón. Cuando coordinaba la campaña, Vicente, No, está cabrón, porque además, imagínense, dice, si yo como periodista tengo toda esta información, lo que tienen las autoridades, y López Obrador me dicen, mis fuentes, que siguen una hamaca así, miren, así, cuando se cansa de escribir, se tira la hamaca y se caga de risa de todas estas cosas. O sea, con mucho respeto, yo sé que lo que digo caga a muchos, le molesta a muchos. Cagar es molestar en mi tierra. Carambas, ¿hasta dónde van a llegar esta sarta de mentiras? No pegó el chicle de lo de Sinaloa, y ahora va el chicle de lo de Jalisco, y mañana ¿qué será? Vicente, lo que sea, ya hemos platicado aquí, bueno, el nivel de Anabel es el nivel de Carlos Alarraqui y de Elena Chávez, ese es el nivel, así de sencillo, no hay para dónde más voltear. Lo otro, pues es un chiste, porque Jaime y yo escuchamos el mismo podcast de Anabel, el mismito, y lo comentamos al aire. Anabel dijo, no, yo tengo todos los documentos y los testigos que vinculan a López Obrador a la entrega de dinero del narco, y en uno de sus podcasts ella lo dice, se acaba de morir el testigo que vinculaba a López Obrador con el narco, así que ya se volvió en un chiste, Vicente, tanto como Alarraqui. Calma, ahí van a que estar que neto de coraje, maestros. No, cuidado. Que allí van a estar como una piedra en el zapato, Vicente, no lo podemos hacer nada, es la corrupción
la degradación, olvídate, y la prostitución del periodismo en este país, Jaime y Norman. Los psiquiatras dirían, tanto Elena Chávez como Anabel Hernández y Santiago Levy están pa'l Frais. El Frais es el hospital Fray Bernardino, donde terminan todos los loquitos ahí. Así que Anabel Hernández, Elena Chávez y Santiago Levy están pa'l Frais. Precisamente por eso es que yo sigo insistiendo. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? ¿Cómo es que vamos a avanzar en la prensa mexicana? Entendiendo que hay un sector putrefacto de la prensa que está dispuesto a mentir, no sé si bajo pago o por locura o por lo que quieran, por protagonismo, por el ego, por lo que sea. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cómo vamos en algún momento a sentarnos los a la Torre, las Anabel Hernández, las Carmen Aristegui, los youtuberos, y poder definir qué sanciones a quienes mientan abiertamente? Les adelanto, no se va a poder, porque nosotros, cuando nos equivocamos, lo admitimos y nos disculpamos. Ya llegó la presidenta. Ya llegó la presidenta.